que estamos en viernes terminando la semana y con 2 o 3 chistes que te hacen, tú lo tienes que tomar así, porque, señores, lo contrario sería tú decir, pero señor, con los casos que hemos estado viendo, Apolinar, qué bueno terminar la semana aquí contigo, mi Buenos querido. días. ¿Cómo estás, Ivonne? No, muerta de risa, de verdad. Primero Ajá, con ¿y el por qué caso la de... risa? La verdad, sí, porque es que aquí subestiman mucho a los ciudadanos, a los que ellos han apostado, que por supuesto la capacidad de entender son muy pocas, o no sé qué se está pensando. Me refería al caso de Barahona, que ciertamente es, oye, tiene todos los argumentos para una de esas narconovelas que realizan. En Colombia realizan muchas de esas. ¿Tuviste las informaciones que ayer salieron a relucir, señor, que los 400 kilos de lo que se estaba hablando no eran 400 kilos, sino que eran 1000 y pico de kilos, que además la otra parte se la había devuelto a su dueño? O sea, ¿el dueño quién es? El jefe del narcotráfico en este caso. ¿Y quién es? Entonces, ¿quién es? Pero lo tienen que saber, se cae de la mata. Entonces, además de todo eso, unos 200 kilos que andan por ahí volando, que nadie sabe, que de los que había hablado también el secuestrador, unos 29 kilos que fueron a parar a manos de un sargento, un coronel que lo mencionan, Murillo, pero que no aparece ni por los centros espiritistas. Díganme ustedes, si esto no es un solar al usado. Bueno, esto lo que da, y hay que insistir en ello, que lo que hace referencia es a la falta de institucionalidad en toda la administración pública. Porque las investigaciones se hacen a medias, o las investigaciones se hacen para dejar al preferido fuera de las acusaciones o fuera del escrutinio público. Entonces el problema está básicamente, y por eso esta sociedad no funciona, es que la institucionalidad del gobierno es sumamente débil. Entonces eso pasa en una institución como la policía, porque estamos hablando en el caso de la droga de Barahona, de los vínculos de la policía y de esos grupos que operan internamente con todo este drama, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, la operación Coral 5G, que puso a marchar a ritmo de esa operación a 3 generales, pero que como a 6 coroneles. Entonces eso te dice que eso también hacía un tiempito era muy improbable que ocurriera en este país. Ciertamente tenemos que admitirlo, porque aquí las culpas solamente se quedaban en los rasos, pero en los jefes para nada. Uno no sabe cómo hacían, pero eso es lo que ocurría, ¿no? Pero sí, ocurre eso, pero sin embargo, en el caso de los tucanos, solamente hay una persona detenida todavía. Todavía no se sabe quiénes fueron los que cobraron los sobornos, quiénes se quedaron con ellos, no se sabe nada. Y hay una persona que está en arresto domiciliario por bastante tiempo. Sin embargo, no se saben quiénes son los demás. ¿Quiénes son los demás? ¿A quiénes toca ese caso, además de ese militar que está en arresto domiciliario? Entonces, pienso que todavía la justicia sigue siendo selectiva. Tucanos es Leonel Fernández, para que estemos claros. Es un expediente que viene desde allá atrás. Sí, pero no, ese no camina, de ese no hay investigaciones, se tiene muchísimo tiempo. Bueno, ahí de hecho se pospuso para el próximo jueves, ¿no? La audiencia de el conocimiento de este caso. ¿Desde cuándo? Bueno, desde hace muchísimo tiempo, porque estos fueron los tucanos comprados por la gestión de Leonel Fernández, de la que hemos dicho, salieron otros escándalos, por supuesto, alrededor de esto, que tiene que ver con el tema de los reaseguros, ¿verdad? Te comentaba el otro día. Pero este caso que se descubrió por la presión de Estados Unidos, la información vino de allá. Exactamente. Y no vino porque tampoco les importa y querían que las cosas estuvieran claras. No, vino por un asunto de competencia, porque lo que se adjudicaron ellos y con los brasileños fue un negocio que ellos entienden debió hacerlo con una compañía estadounidense. Como no se hizo, entonces vino la alaraca, pero al final entonces se conoció el caso. ¿Desde cuándo? Por supuesto, tienes mucha razón, que nosotros no llegamos al fondo del tema de los ticanos, con el coronel Pichini nada más preso. Sí, y tenemos entonces toda Coral, Medusa, Pulpo, etcétera, etcétera. Un año
ya casi, bueno, el pulpo ya debe tener un año, debe estar ahora dijo años. el Camacho, el magistrado Camacho dijo que precisamente ahora cumple un año, Sí. que cuando se dictó la medida de coerción y que ahora entonces se va al juicio de fondo. Se va al juicio de fondo. Ya lo anunciaron, por fin. Sí, lo dijo Camacho. Pero lo chulo de esto es, y tú me decías, pero ajá, yo te decía, pero ¿cómo la banca puede estar involucrada en este caso, en este entramado de Coral? Eso es el de Adán Peguero, ese es el señor, que por cierto el círculo cada vez se acerca más, señores, a Danilo Medina, pero no pasa nada. ¿No? No. Porque son gente de la cercanía del señor Danilo Medina que cuando le da la gana pretende que quiere salir a hablar duro, y como en este país todo es posible, pero ese Adán Cáceres, que era el de la seguridad y que obligatoriamente Danilo Medina tenía que saber de lo que estaba pasando, es imposible que no lo supiera. Bueno, Es imposible. Es imposible que se llegara a hacer transacciones de esa magnitud. ¿Dónde, señores? ¿Dónde? Y era en la banca dominicana. Donde una empleada de un banco y un empresario de combustible son parte de la red. Una sucursal bancaria que está en el municipio Santo Domingo Este. Ahí se realizó el 90% de las transacciones que involucró esa suma millonaria y no se dieron cuenta. Eso es en la Avenida Venezuela. Las autoridades, o sea, estamos hablando de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central de la República Dominicana, el regulador y el supervisor del sistema bancario no se dieron cuenta de eso. No, para nada. Y no le pidieron nunca a esa gente que estaba depositando tanto efectivo que de dónde procedían los recursos, porque esa es una pregunta que el que lleva $100 le hacen, y le hacen firmar un papel y le hacen llenar un formulario Pero extenso. tú y yo vamos a buscar un préstamo de algo. No, yo no puedo pagar esa tasa de interés. No, pero está bien, vamos a comprar un vehículo, vamos a comprar que además lo que tú estás comprando queda como garantía, ¿no? Además de eso, la cantidad de papeles que tú tienes que llenar. Eso es extraordinario. Es extraordinario. Pero entonces esa gente no los llena. Claro. No, Claro, no, el 90%, mira, hoy lo publica el periódico Diario Libre, debemos decir, el 90% de las transacciones se realizaron en una sucursal que está ahí en la Avenida Venezuela de Santo Domingo Este, sin problema. Bueno, pero el administrador del Banco de Reserva ha sido mencionado justamente en uno de los casos de corrupción. De haber servido de enlace en una de las transacciones que se han hecho. Sin embargo, es el administrador del Banco de Reservas. Entonces, no nos puede extrañar, Ivonne, que en la República Dominicana sucedan casos de esa naturaleza, donde se está violando la ley flagrantemente en una sucursal bancaria, y que sencillamente los directivos no se den cuenta de lo que está pasando ahí. Diariamente los bancos comerciales o el banco principal, la principal de cada banco, recibe todas las informaciones financieras que se hacen diariamente en cada una de las sucursales. Y necesariamente en una sucursal pequeña, un flujo de recursos en efectivo de esa magnitud debió haber tenido algún tipo de efecto, debió haber llamado la atención a algunos de los funcionarios de ese banco. Sin embargo, no ha sido así. Pero tú recuerdas que con todo el tema de César el Abusador, a propósito del tema del narcotráfico, donde nosotros reincidimos de cuando en cuando, porque es un paraíso, y después no quieren, hay gente que se entruñan y se ofenden cuando decimos que esto es un narcoestado. Señores, República Dominicana es un narcoestado. No, yo no diría que llega si no llega hasta un narcoestado, vamos dando pasos bastante acelerados. Yo creo que el Estado es permisivo, muy permisivo con respecto no solamente a ese tipo de violación de la ley, sino también que es permisivo en otros casos. ¿Cómo se es un narcoestado? No, pero lo que iba a decir era, antes de eso, que en el caso de César el Abusador, parecido esto, por ejemplo, que ese señor no pagaba impuestos por absolutamente nada, ninguna de sus empresas, creo que eran 40. Bueno, pero Barrigol no paga impuestos. Y Barrigol no paga 3 impuestos. Barrigol no paga impuestos tampoco. Y tiene un contrato de arrendamiento y no paga arrendamiento, no paga por el uso del agua, tiene un cambalache con la electricidad. O sea, Barrigol y otras empresas y otras multinacionales y también empresas locales. Sí. Pero también
personas que están vinculadas al negocio del bajo mundo en este caso, ¿ok? Con la naturaleza de estos casos. Por eso es bueno la reforma fiscal, porque los empresarios aducen que es necesaria porque hay que transparentar muchas transacciones, incluyendo esas. Entonces esas transacciones hay que transparentarlas. Porque, pero, sí. y veamos, o sea, no solamente son esos que salen en la prensa acusados de narcotráfico, también hay gente del sector privado, empresarios que también están metidos en ese asunto. Pero ven acá. Y que necesariamente hay que transparentarlo, vamos a transparentar todo, o sea, el fortalecimiento de la institucionalidad para que una sociedad funcione bien comienza por ahí, comienza que todo. Pero ven acá, Polinar, en los casos que nosotros hemos visto aquí de narcotráfico, yo te preguntaba ahorita, bueno, ¿cómo se es un narcoestado? Yo probablemente desde la ignorancia he dicho, si no lo somos, vamos camino. O por lo menos las situaciones se repiten con demasiada frecuencia, porque si hacemos una mirada y empezamos a ver desde, aunque hay casos más sonados, por ejemplo el de José David Figueroa Agosto, que eso fue muy mediático, pero antes de eso tuvimos caso Paya, tuvimos el caso Solano, al que le decían el zar de la heroína, tuvimos el caso de Toño Leña, tuvimos el caso reciente de César el Abusador, tenemos este caso, o sea, demasiados casos, y sí, ciertamente en todos han habido vinculados funcionarios del gobierno y también empresarios. Y financiamiento de campañas. O sea, desde militares, empresarios, políticos. Lo que pasa es que siempre nos quedamos más, ¿no?, con el tema de en lo político. El asunto es que nos quedamos siempre en la superficie. Así es. Nunca, por lo menos la justicia ha profundizado en ese tipo de casos. Yo creo que hasta temor le tiene a esos casos y sencillamente se tratan por arriba. Se somete, cuando ha habido un apresamiento de alguien importante, lo hace Estados Unidos. Yo estoy esperando que a mí me den los resultados de la investigación, por ejemplo, del caso de David Figueroa Agosto. Yo quiero saber cuáles fueron los resultados, porque no me vengan a mí a decir que todo fue un cartel de mamacita, como el que presentó en su momento el señor Radamés Jiménez. Tú recuerdas, ¿verdad? Sí. No fue eso, fue más que eso. Y ahí habían, como bien dices, no solo políticos, que lo sabía, también empresarios. Sí, entonces, yo lo que creo es que esta administración debe apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, en todos los sentidos. Claro. Y si quiere, obviamente, mantener este país a flote, que obviamente no va por buen camino, justamente por la falta de liderazgo que ha mostrado el gobierno, falta de planes que no tiene el gobierno, y también una dirección privada de las políticas públicas de esta administración, no tienen como resultado previsible que haya una mejoría sustancial de la vida en sociedad en este país, ¿no? Entonces andamos mal, y justamente andamos mal por el hecho de que el gobierno no tiene iniciativas. Lo que tiene son anuncios y propaganda y muchos discursos en los periódicos, pero no hay nada que se concrete, por ejemplo, en el financiamiento de las actividades públicas, ni para el año que pasó, ni para este año que está terminando, ni para el año que viene. El presupuesto público sigue siendo un listado con la menor importancia, porque a partir de ahí tú no puedes observar cuáles son los objetivos del gobierno en materia de salud, en materia de educación, en materia de territorio, etcétera. Tú no lo puedes ver porque ese presupuesto no es un presupuesto que tiene programas, no es un presupuesto que tiene actividades, no es un presupuesto que tiene objetivos, ni metas, ni indicadores para medir su eficiencia. Desde ese punto de vista, entonces estamos justamente en un periodo en que el gobierno, que pudiera tener la iniciativa y hacer muchas cosas, está dormido en sus laureles, si acaso tiene, y pienso que en algún momento deberá haber un despertar del gobierno, porque hasta ahora todavía está durmiendo en
tal vez en el triunfo electoral y en el apoyo que tuvo de la población, que no apoyó al PRM, sino que votó en contra de la corrupción. No, pero ya para eso ya ha pasado mucho tiempo. A propósito de presupuesto, ayer comentaba con Maritza Ruiz, que estuvo acompañándonos aquí en este punto crítico, y por supuesto con algunos datos bastante actualizados respecto a Barrick Gold, y en referencia a algunas declaraciones de la presidenta de Barrick Gold, que según ella parece que tenemos nosotros que hacer una peregrinación de agradecimiento, a juzgar por lo que dice, ¿no? Y cambiar entonces la basílica por Barrick Gold, o sea, ir en peregrinación a Barrick Gold. Exactamente, y entonces... O sea, la basílica Barrick Gold vamos a tener. Y si ahora. hacía Marisa una pregunta que yo me permití hacerla entonces al director de presupuesto, el director, ¿verdad? Al director, viceministro de... Sí, al amigo José Rijo Presbot, sobre el hecho de que dónde había quedado precisamente en presupuesto el cuadro que registraba justamente los ingresos de Barrick Gold por los impuestos, ¿no? Por los datos que me ofrecía Marisa, o sea, ella dice que siempre aparecía en el cuadro 9 y que ahora lo había buscado y no aparecía, pero que ni por los centros espiritistas. Y él me envió una respuesta que yo estoy segura que tú la podías interpretar mejor que yo, y como lo dejamos un poco ayer al aire, bueno, pues además del cuadro, daba algunas explicaciones el amigo José Rijo, a quien querríamos tener nosotros aquí en una conversación, por supuesto, en este punto crítico, sobre los aportes que ellos hablan, 7.391.9 millones de la empresa minera Pueblo Viejo Dominicana Corporation, filial de Barrick Gold, que implicaba una reducción de 73.4% respecto a lo recaudado en el 2021 y que ascendía a 27 millones, que esa caída se explica, dice él, principalmente por los adelantos del RNF o regalía durante el pasado año. Y yo quiero que tú me analices esto, porque yo no entiendo nada, pero vamos a hacerlo. Hay adelantos y él está hablando de reducción, él está contabilizando. A mí me pueden enredar con todo esto, porque yo, ¿verdad? Y yo te estoy diciendo la respuesta. Vamos a hacer una especie de desglose ahora a la vuelta, porque debemos ir a la pausa, Polinar. Venimos de una vez con todo esto. Bueno, señora, que estamos de vuelta, y yo empezaba aquí leyendo una serie de números y de cifras que no puede ser para mí más enredadita. Yo no sé si, pero yo, por suerte que tengo a Polinar aquí, que me había hablado. Admiten una caída, ¿verdad? Principalmente por los adelantos. Ya tuviste los adelantos que se hicieron. ¿Se está refiriendo a los adelantos del...? Pero que no puede haber, o sea, si ellos hicieron adelantos. O las regalías del pasado año y también a la menor extracción de lo esperado por el cambio de la ley minera de los yacimientos, a pesar de que en el 2022 el precio del oro se mantendrá en niveles similares a los observados en el 2021. Pero que lo que ocurre es que los lingotes de oro ahora tienen menor proporción de oro, porque Barrick Gold ya explotó aquella beta que tenía mayor proporción de oro, de tal manera que los ingresos de Barrick a partir de este momento, de este año, comienzan a caer. Por esa razón tienen la intención de trasladar el contrato oneroso que se aprobó sin leerlo en el Congreso, en la administración de ¿quién? De Leonel Fernández, trasladarlo a Pueblo Grande, lo que significaría multiplicar por 5 la cantidad de hectáreas mineras que ellos tienen. Y acabar con Monte Plata y Yamasá, que lo hemos dicho 1000 veces. Entonces, la cantidad de recursos que mayormente ha pagado Barrick Gold ha sido en el año de 2014, que fue 322 millones, y en el año del 2017, que fueron 372.2 millones de dólares. ¿Eso es la tabla misma que nos mandó el director de presupuesto? No, esa es la tabla que tenemos en el Observatorio Dominicano de Política Pública y que calcula Marisa. No, entonces, después todos los otros años, en el 2018 fueron 173 millones, en el 2018 fueron 184 millones, y en el 2020 190 millones de dólares. Eso es lo que ha pagado Barrick Gold. Para llegar a los 3.000 millones de dólares, o sea, considerando todos esos aportes, incluyendo el adelanto del 2021 de 134 millones de dólares, Barrick desde el 2013 hasta la fecha ha pagado
3 impuestos que equivalen a 2.264 millones de dólares. Y entonces, la lo- tabla 20 de los ingresos de Pueblo Viejo, yo quiero que tú me la interpretes ahora. Entonces, lo que había dicho la señora Barceló era que Barrigol había contribuido con 3.000 millones de dólares. Ajá. Yo estaba muy contento porque efectivamente sí ha contribuido con 3.000 millones de dólares, entonces faltan 736 millones de dólares que se pagarían este año para resolver el asunto. Bueno, pero este año, según el director de presupuesto, lo que se han pagado son 520 millones de dólares, ¿no? Entonces, ellos han adelantado una parte en el 2020 y han adelantado otra para el 2022, pero el 2022 tú no lo puedes incluir en el 2021, sino eso debe ser durante el periodo del 2022. Exacto. Porque si tú lo haces en el 2022, lo que estás haciendo es incrementar la cantidad de aportes en un año justamente en el que los impuestos, según el director de presupuesto, son 520 millones de dólares y 195 para el año siguiente. Entonces, 142 no pueden ser incluidos en este año. Deben ser incluidos en el presupuesto correspondiente, que es del 2022. Entonces, todavía, aún Y ese considerando... laxus, por ejemplo, ¿cómo, No, esa ese laxitud, lapsus, bueno, ¿cómo a la mí podemos interpretar? No, Porque lo que ocurre es que hay que acostumbrarse a que los políticos normalmente manejan las cifras y en este caso yo creo que el director de presupuesto, en lugar de técnico, está actuando como político. Estamos y está hablando de José ese- Rijo, que llevó Sí, la voz cantante, la voz, con todos los temas sí. Presupuestarios, las interpretaciones y los manejos, que sabemos que en la pasada administración No, fue bastante... yo creo que Rijo hizo un buen papel denunciando algunos elementos que eran cuestionables en la administración pasada. Pero sin embargo, en su gestión ahora no ha dado muestra de que conoce efectivamente lo que es la herramienta presupuestaria y no solamente eso, sino que además no tiene los instrumentos en el presupuesto público para hacer un presupuesto más eficiente. No lo tiene, ni lo ha propuesto tampoco. Entonces yo imagino que lo conoce. Tal vez tiene dificultades en ejecutar esas reformas que deben estar en el sistema presupuestario, pero a mí me ha dejado mucho que desear. No es solamente denuncias, hay que hacer un trabajo que efectivamente muestre que se domina lo que es la política presupuestaria. ¿Por qué yo asocio tanto este caso entonces cuando me hablas de José Rijo y sus denuncias que fueron contundentes, fueron muy buenas, desnudaron mucho? ¿Por qué? Y ahora, claro, yo la comparación la hago con estas laxitudes ahora. ¿Y por qué? No sé, por qué me llega también a la cabeza el ministro de Energía y Minas, que igual que como Rijo Presbot, en la pasada gestión denunció también de manera contundente y luego al frente de del puesto, de las funciones que ocupa, empezó a reivindicar todo lo que había criticado. Mira, lo que pasa es que hay funcionarios y funcionarios. Hay ministros que quieren ser ministros y en aras de serlo y de continuar siéndolo, evidentemente que no hacen su trabajo, o por lo menos no hacen lo que, está en el librito hacer. Eso ocurre con varios ministros que no han tomado efectivamente ningún tipo de decisión que haya mejorado el ámbito en el que se desenvuelven. No lo han hecho. Y no lo han hecho porque si lo hacen, sencillamente corren el riesgo de irse a su casa. Y yo pienso que un funcionario público serio, decente, debe tener en su cabeza que si hay algo malo que le dicen que haga y no quiere hacerlo, debe tener en la cabeza de que se tiene que ir para su casa, de que ese puesto es sencillamente mientras él pueda ejercer una gestión de calidad. Y eso involucra muchos aspectos, incluyendo, por ejemplo, los planes que solamente benefician a unos poquitos y que perjudican a una mayoría.
¿no? Lo que está presente, por ejemplo, en la administración del Ministerio de Energía y Minas, pero hay otros ministerios como por ejemplo el de Industria y Comercio, ¿no? Y hay otros ministerios efectivamente que... No, Industria y Comercio ha sido increíble. No, un fracaso. El Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Hacienda también ha sido efectivamente un ministerio que no ha... que no tiene o tiene una única idea de cómo se pueden financiar las actividades públicas, o que tiene una sola visión sobre una reforma fiscal, o que tiene una visión muy estrecha con respecto a lo que son los contratos que ha suscrito el Estado, por ejemplo, en la carretera Santo Domingo-Samaná, el peaje Sombra, el contrato de Barry Gold, que son contratos que a todas luces son muy dañinos para el Estado Dominicano, pero el Estado Dominicano tampoco se da cuenta, porque ni siquiera el presidente se da cuenta de eso, ¿no? Él no entiende lo que está pasando. ¿Pero tú crees que él no se da cuenta? Bueno, porque, por favor, ¿cómo no se van a dar cuenta? Y además, sobre todo, de las posibilidades que en casos como en casos como ese contrato, tiene todo el derecho y tiene todas las posibilidades incluso de hacer una revisión del mismo, solicitarla o pedirla por las condiciones tan desventajosas que esto funciona para nosotros, para el Estado Dominicano. Para el Estado y para todos nosotros, porque lo que se queda ahí, o sea, la presa de cola que dejan ahí, eso es cianuro y otros químicos que están ahí, que según la señora Barceló no generan ningún tipo de efecto ambiental negativo. Incluso ella es de la que ha propuesto irse conjuntamente con la comunidad, tomar un vasito de agua del río, de cualquiera de los ríos de la fuente, y beberla delante de nosotros. Claro, porque cuando estamos pendientes de esa invitación, porque ella dice que más contaminamos nosotros que Barry Gold. O sea, la ciudadanía aquí en la capital contamina más que lo que contamina Barry Gold en Cotuí. Y que ellos han hecho exámenes de esas aguas, pero nadie sabe ni en qué laboratorio, ni cómo, ni nada. Nadie sabe. Ellos dicen que hacen que la comunidad participa, y la única participación que tiene la comunidad es sacar el jarrito del agua, se lo quitan y quién sabe a dónde va. Claro. Y quién sabe. Entonces, además, el Ministerio de Energía y Minas dice que tiene el informe ambiental de Barry Gold. Tú le solicitas al Ministerio de Minas que te dé el informe ambiental y te dice que eso tiene que ser con la autorización de Barrick. O sea, Barry Gold en este caso es sencillamente la jefa del Ministerio de Minas. El estudio de impacto ambiental, ellos no lo han hecho. Sí, ellos dicen que tienen uno. Ellos dicen que tienen uno. Ahora, no sabemos cuál es. Sí, cuándo lo hicieron, si lo hicieron cuando llegaron, si lo hicieron después que llegaron, no se sabe. El primero que ellos hicieron, que fue el primero para la explotación ahí en Pueblo Viejo, ese, que incluso tengo a la profesora Amparo Chantada, que estuvo bastante vinculada con esos trabajos en principio, es que ese no aplica para lo que ellos quieren hacer ahora. Ellos tendrían que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental en la pretensión de expansión. Bueno, entonces ese es el que ellos no han hecho y quieren utilizar el mismo que se hizo para Pueblo Viejo, es lo que yo entiendo. No, pero es que no puede ser. Entonces no puede ser de ninguna manera. Es que no puede ser. ¿Entiendes? Yo pienso que eso efectivamente te dice lo débil que es el gobierno frente a una compañía. A diferencia de lo que ocurrió en el año de 1986 con Balaguer, que cuando Falconbridge no quiso renegociar los términos del contrato, sencillamente le puso un contingente de guardias ahí en la mina, la cerró. Ramiro Matos fue el que dirigió ese contingente, se cerró la mina y al día siguiente estaban los directivos de Falconbridge sentados renegociando el contrato. Y a República Dominicana le fue mejor en ese contrato. Pero ahora no tenemos, digamos, en ese sentido de ver que el gobierno, un gobierno está por encima de un contrato, no tenemos un gobierno con esa visión. Tenemos un gobierno que es todo lo contrario. O con esa decisión. No, la decisión es sencillamente que Barry Gold dice y el gobierno dominicano acata. Y todos los funcionarios defienden a Barry Gold. O sea, no hay un sentido en los funcionarios públicos de esta administración, en varios de ellos, no existe lo que es el sentido de país,
y el sentido de que cualquier inversionista extranjero es sencillamente igual que cualquier inversionista local y es una que está lástima. sometido a las mismas reglas y a las mismas leyes. Obviamente tenemos un problema, que la debilidad del sistema judicial dominicano permite que aquí se viole cualquier cosa y que no tenga ninguna consecuencia. No, porque además hay pero subsiste el hecho de que todas las empresas en el país deben someterse al mismo sistema legal. Obviamente que hay muchos trucos y hay muchos compra de voluntades, etcétera, pero sin embargo las empresas deben sujetarse al mismo régimen comercial en el país. La mayor inversión parece que la hacen para producir esa sensación de abajamiento colectivo en términos mediáticos con relación al problema de la barrigor, que yo creo que fuera de este punto crítico, quizás no sé quién más pudieran referirse al tema de manera crítica y contradeciendo las cifras que ellos oficialmente ponen también, porque solamente es la versión de... Pero lo peor de todos es que... De los ejecutivos de Barrick. No, se está explotando un recurso no renovable, ¿no? Y el gobierno está recibiendo esos recursos. La estructura de gasto del gobierno es que 96% lo gasta en gasto corriente, de tal manera que ese dinero de Barrick Gold, de un recurso no renovable, se va a gasto corriente, no se va a gasto de capital. ¿Qué ha ocurrido en la mayoría de los países que han tenido cierto éxito en el manejo de sus recursos naturales? Que normalmente, como parte de la política de explotación de esos recursos, sencillamente tienen un fondo soberano. República Dominicana lo está dilapidando, con lo cual solamente los dominicanos que vivimos ahora tendremos beneficio de esos recursos. Las generaciones por venir no conocerán ni un tipo de beneficio de esos recursos. Esos fondos soberanos son los que utilizan las naciones, por ejemplo, para situaciones como el COVID, como la pandemia, no. No, sí, por ejemplo, en la que nosotros tuvimos que... Chile en los años 90 tuvo un terremoto importante, tiene un fondo soberano, y de ese fondo soberano no le pidió prestado a nadie, gastó 21 mil millones de dólares. O esa asistencia que incluso los Estados Unidos le dieron a sus ciudadanos en tiempos de confinamiento. No, eso fue parte del endeudamiento del gobierno con la Reserva Federal. Ok. Sí. O sea que... Pero el asunto es que lo interesante de este caso es que no solamente estamos dejando que una empresa haga lo que quiera aquí, con un contrato oneroso, ¿no? Del que nadie habla. Del que nadie habla. Bueno, nadie habla de ese contrato. Yo creo que somos los únicos que hablamos de ese contrato. Es lo que te estoy diciendo, porque... oneroso, y sencillamente el Estado está como petrificado frente a ese contrato. No puedo hacer nada, ese es un contrato, porque si no se va la gente, si no se va Barrick. No se va. Primero, Barrick Gold es la empresa minera que tiene el costo más bajo de las minas que tiene Barrick Gold. Son $464 de costo de producción de una onza Troy, y ellos le agregan $195 de gasto de venta, o sea, de gasto de venta de una empresa filial de Barrick Gold que vende el oro. Entonces, esa empresa tiene unos gastos que nosotros también financiamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se ve Barrick Gold y sus aportes, los aportes de Barrick Gold pudieran ser más significativos, y no solamente más significativos, sino tener un plan de no dilapidar esos recursos, y sabiendo fundamentalmente que todas las generaciones de dominicanos tenemos de alguna manera que disfrutar de los recursos naturales. Apolinar, ese 5% del que me hablaba Marisa ayer, ¿eso es criminal? Lo que han hecho con eso y lo que implica en el tiempo a la acumulación de ese 5% que le corresponden a las comunidades, al entorno. No, pero déjame decirte otra cosa. O sea, dije que no se iba a Barrick. En Tanzania le pusieron una multa de $34 millones a Barrick Gold y lo sentaron a renegociar el contrato y no se ha ido, y el costo de producción de esa mina es mayor al nuestro, es de $700 por onza Troy, y no se fue.
En Papúa Nueva Guinea, Barrick Gold también, le pusieron una multa de $300 millones y se sentó a renegociar el contrato y no se fue de Papúa Nueva Guinea. Pero allí aparentemente los gobiernos parece que están hechos de otra pasta. Sí. Aquí efectivamente Barrick Gold hace lo que le da la gana. Hace lo que quiere. Ustedes el 5% de la comunidad, el 5% de la comunidad es un gancho. Que Barrick Gold paga, porque lo coloca dentro de los impuestos que le paga al gobierno y le dice al gobierno paga. Entonces el gobierno anterior, el de Danilo Medina, creó otra institución para manejar esos recursos y le da alrededor de 200 millones de pesos al año. Que no tiene nada que ver con lo que ellos aportan. Exactamente. Pues hay una parte que nadie sabe dónde va a parar, nadie fiscaliza, y entonces, eso es otra estafa. Fíjate lo adicional. que ocurre en Bolivia. En Bolivia hay una serie de estados o departamentos que tienen la explotación de gas, ¿no? Y ellos reciben una cantidad importante, ellos son los dueños de esos recursos, es lo primero. Y le hacen una transferencia al gobierno central, pero también hace transferencias a los departamentos vecinos que tienen precariedades y financian obras de inversión. Eso no se puede hacer porque los ayuntamientos de aquí no reciben ese dinero. Exacto. Entonces, obviamente Barrick Gold se quita de ese problema y le dice el gobierno es el responsable, pero el gobierno ha hecho un chanchullo con ese dinero también. Lo hicieron lo pasado y ahora... Y lo continúan haciendo. Entonces, ahí yo quiero que el señor Presbot me diga si efectivamente están cumpliendo con la ley minera. Porque él desenredó muchos cabos sueltos, ahora que desenrede y me diga quién tiene los recursos y cuánto hay que transferirle a esas comunidades a partir de la ley. Eso sería interesante, señores, nosotros poder conversarlo con el señor Presbot al aire. Evidentemente que tendremos que tenerlo en algún momento. Pero hay una proyección que a mí me gustaría que empecemos a hacer, Apolinar, de cara, porque ya nosotros estamos ya en la vuelta final de este mes, que es la antesala ya del último de diciembre, y cuando ya se empieza a cerrar todo. Señores, ¿qué es lo que nos espera a nosotros para el próximo año? Incluida, por ejemplo, posposición de la reforma, pero que el impacto que tienen otros renglones también en las economías nuestras. ¿Qué es lo que nos espera? Claro, crecimiento de la economía, aparte que eso es una especie de casete rayado del gobernador del Banco Central. ¿Qué nosotros podemos esperar en términos reales? Vamos a la pausa, venimos de una vez. Aquí estamos y estamos ya a la vuelta final de este punto crítico, y dejábamos una interrogante al aire, pero tú tenías ahí, me dices, tengo aquí el cuadro. Mi preocupación es, señores, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde vamos nosotros? Ya que estamos casi a la vuelta de terminar este año. La preocupación a nivel mundial de los organismos internacionales, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, hablan de la inflación, ¿no? Una inflación que está provocada por los altos costos, no solamente de los combustibles fósiles, sino también de los fletes, los seguros, que han encarecido las importaciones de materias primas para muchos países, y lo cual ha tenido impacto importante sobre el nivel de precios de los países, y estamos hablando de aumento de la inflación. ¿Cuál es el problema con este aumento de la inflación para el caso dominicano específicamente? Es una inflación que es por costos, no es por aumento excesivo de la cantidad de dinero, que normalmente la inflación que nosotros conocemos, sino es una inflación porque los costos de las materias primas, del combustible, de la electricidad se ha incrementado, y todo eso se pasa al precio final. Entonces, el Fondo Monetario Internacional está recomendando el incremento de las tasas de interés. Yo no creo que el Banco Central Dominicano esté opuesto al incremento de las tasas de interés, porque siempre ha tenido una política monetaria restrictiva que ha tenido un impacto de aumentar las tasas de interés. Y cuando se aumentan las tasas de interés, lo que hacen es que convierten al sector dominicano, a las inversiones en Dominicana, más atractivas que en el resto del mundo, porque la tasa de interés de aquí probablemente será, y seguramente será, mayor que la tasa de interés de otros países, y hay algunos inversionistas que aprovechan ese diferencial de tasa de interés para invertir en estos países. Efectivamente eso va a traer un flujo de dólares,
la vitrina del gobernador y sus reservas internacionales se va a poner más bonita, y eso significaría que el peso dominicano adquiere mayor valor, es decir, se va a apreciar el tipo de cambio. Pero la apreciación del tipo de cambio lo que hace es que nos hace menos competitivos en el extranjero, es decir, las exportaciones dominicanas serán más caras y probablemente por la relación que hay entre el precio y la demanda va un precio más alto, la demanda de nuestras exportaciones se van a reducir y probablemente eso puede ampliar lo que es el déficit de la balanza comercial y probablemente tenga un impacto también importante sobre la balanza la balanza corriente, excepto que obviamente entre mayor cantidad de capitales y que esos capitales compensen efectivamente el déficit de la balanza comercial. Puede ocurrir también que haya mayor inversión extranjera, pero en las circunstancias mundiales actuales no veo que eso vaya a ocurrir, o que los dominicanos en el exterior se revistan de mayor nacionalismo y en lugar de enviar para la República Dominicana, como dice el Banco Central, 8.000 millones de dólares de remesas, sí, manden 10 o 12, que eso sería importante porque es el elemento que ha balanceado durante estos últimos años, no política económica del gobierno, sino el deseo de contribución que tiene solidaridad de los dominicanos. Exactamente. Eso, sí, porque eso es lo que ha permitido cerrar la brecha de la balanza de pagos. Entonces, en ese caso, estamos, digamos, a merced de una serie de flujos y de comportamientos que pueden ocurrir, pero también pudiera ser que, como esperamos que siempre nos favorezcan, que eso no ocurra, porque evidentemente el mercado de trabajo a partir de la pandemia se ha modificado notablemente y claro, aquellas personas que no pueden trabajar a distancias, es decir, aquellos que tienen menor nivel de educación, son los que van a sufrir y esos son los que mandan las remesas también. También, exactamente, que por cierto los que son más. Que son más y que además están bastante disgustados. Entonces, en ese sentido es posible que haya reducción de remesas, que en Estados Unidos se produzca una reducción del crecimiento económico por el impacto que tienen las altas tasas de interés en la inversión y efectivamente eso pudiera compensar lo que es el programa de inversiones de Biden, que todavía está a la espera de su aprobación de 1.75 trillones de dólares para gasto público, para hacer obras públicas. O sea que ese sustento de las remesas aquí, por ejemplo, que no es política económica, como bien tú dices, depende también, por supuesto, del comportamiento de esa economía norteamericana que no está en su mejor momento. Que no está, y que probablemente las preocupaciones de que haya una mayor inflación tendrán efectos reales sobre la economía norteamericana, porque evidentemente eso recorta, es decir, reduce la demanda en la medida en que tú estás ganando lo mismo, pero el nivel de precios es mayor y por tanto tu poder adquisitivo es menor. Y justamente desde ese punto de vista, eso tendrá un impacto sobre la oferta que tendrá que reducirse para no tener, digamos, para poder corresponder al nivel más bajo de la demanda. Entonces, un crecimiento menor de Estados Unidos obviamente que repercute en la República Dominicana. Entonces, teniendo problemas de aumento de los fletes, de los combustibles, vamos a tener aquí en República Dominicana un costo de eléctrico mucho mayor, eso tendrá impacto transversalmente sobre toda la economía y efectivamente habrá problemas de inflación en República Dominicana. Por tanto, señores, las perspectivas no son buenas, definitivamente no son. Hasta ahora no. Hasta ahora no pueden son cambiar, pero hasta ahora no lo son. Bueno, señores, y con esto terminamos este viernes, lamentablemente. Hoy es Día Mundial de la Infancia, eso es un tema pendiente. ¿Qué se hace por eso? Por esos que son el futuro de la patria. En este país, países como el nuestro viven permanentemente en peligro. Si por la inversión que se hace, eso es así. Pero bueno, ahí está. Vamos entonces, un abrazo a todos nuestros infantes. Apolinar, agradecer siempre. Gracias, Ivonne. Y a ustedes también, así es que vamos todos, un buen fin de semana.